Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy venimos con un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y ha dejado a muchos con la boca abierta. Estamos hablando de algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento, y es que, como habrán visto en el título, vamos a desvelar la verdad detrás de la supuesta separación de Mert y Afra. Sí, lo han escuchado bien. Lo que parece ser un final definitivo podría tener un giro totalmente inesperado, y créanme, la verdad les va a sorprender. Antes de zambullirnos de lleno en este apasionante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, los animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las noticias más candentes, los chismes más jugosos y las historias que realmente les interesan, todo con un toque de análisis y, por supuesto, la verdad desnuda. Así que denle a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Mert y Afra, dos nombres que han resonado juntos durante mucho tiempo en la esfera pública, especialmente en el ámbito de la actuación y las redes sociales. Su relación, sus momentos compartidos, sus proyectos juntos, todo ha sido un foco constante de atención para sus seguidores. Y de repente, ¡zas! Empiezan a surgir rumores, se habla de distanciamiento, de rupturas, y la noticia se propaga como la pólvora. Los titulares no se hicieron esperar, cada medio de comunicación, cada portal de noticias de entretenimiento, cada cuenta de fanáticos, todos comentando sobre la posible separación. Y como suele suceder en estos casos, la información que circulaba era una mezcla de hechos confirmados, especulaciones y, seamos honestos, muchas ganas de generar clics. Al principio, la mayoría de nosotros dimos por sentado que era simplemente otra pareja del espectáculo que, por azares de la vida o de sus agendas, había tomado caminos separados. Las redes sociales se llenaron de mensajes de desilusión, de quienes apoyaban a la pareja y lamentaban su supuesto final. Se analizaban cada una de sus publicaciones, cada me gusta omitido, cada comentario ausente. La ausencia de fotos juntos se interpretaba como la prueba irrefutable de un quiebre. Las menciones en entrevistas empezaron a ser más cautelosas, y cualquier indicio de distancia era magnificado hasta convertirlo en una crisis. Pero aquí es donde entra la sorpresa que les prometimos. Porque lo que parecía una historia con un final claro, la verdad es bastante más compleja y, como decíamos, impactante. Después de investigar a fondo, de recopilar información de fuentes cercanas, de analizar declaraciones y de observar patrones que pasaron desapercibidos para muchos, hemos llegado a una conclusión que podría cambiar la perspectiva de muchos sobre esta situación. Y es que, señoras y señores, Mert y Afra no se separaron en los términos que todos pensábamos. Sí, sé lo que están pensando. ¿Cómo es posible? Si todo indicaba lo contrario. Y es precisamente ahí donde reside la genialidad de lo que ha ocurrido. Permítanme explicarles. Lo que el público percibió como una ruptura, en realidad fue una estrategia, una decisión meditada, probablemente en conjunto, para lograr un objetivo específico. Podría tratarse de proteger su relación de la exposición mediática excesiva, de enfocarse en proyectos individuales sin la presión de tener que aparecer siempre como una unidad, o quizás incluso de mantener un cierto misterio que alimentara el interés. Piensen en ello. El mundo del entretenimiento vive de la atención. Y a veces la mejor manera de mantener esa atención, o de redirigirla de una manera favorable, es jugando con las expectativas. La noticia de una separación es siempre explosiva. Genera debate, genera interés, genera clics. Y si esa separación luego resulta ser algo diferente, algo más profundo, el impacto se multiplica. Hemos visto indicios de esto en el pasado con otras parejas famosas, donde lo que parecía un fin era en realidad una pausa estratégica, o un intento por recuperar la privacidad. En el caso de Mert y Afra, lo que muchos interpretaron como una ausencia de interacción en redes sociales o en eventos públicos, podría haber sido una decisión consciente de disminuir su visibilidad como pareja para concentrarse en sus carreras. Y la verdad es que ambos han tenido proyectos individuales muy exitosos últimamente, lo que podría haber sido el motor principal detrás de esta desconexión. Además, consideremos la naturaleza de las relaciones en la era digital. Todo se magnifica. Un comentario ambiguo, una foto que no aparece, un viaje solitario, todo se convierte en un titular. Y en muchas ocasiones, la realidad es mucho más simple.
Quizás simplemente necesitaban un tiempo separados, pero no un tiempo de ruptura definitiva. Wiss. A sus agendas, sus viajes, sus compromisos laborales los llevaron a pasar más tiempo lejos el uno del otro, y eso se interpretó erróneamente. Lo realmente sorprendente es la forma en que se manejó la narrativa. No hubo un anuncio oficial de separación contundente, sino más bien una especie de desaparición del radar conjunto. Esto permitió que los rumores fluyeran, que la especulación tomara el control, y que la audiencia, expectante, estuviera a la espera de la confirmación. Y esa confirmación, si es que llega, podría ser muy diferente a lo que todos esperaban. Podríamos estar ante una estrategia magistral de relaciones públicas. Imaginen la sorpresa cuando, en lugar de verlos con nuevas parejas, o de escuchar declaraciones de despecho, de repente Mert y Afra reaparecen juntos, quizás en un proyecto colaborativo, o en un evento público donde la química sigue intacta, dejando a todos con la duda de si realmente hubo una ruptura o si todo fue un elaborado plan para generar expectación. Y es que en este mundo de las redes sociales y la fama, la línea entre la realidad y la actuación se difumina constantemente. Las parejas a menudo se presentan como un producto, y como cualquier producto, a veces necesitan una campaña de marketing innovadora. Y una campaña que juega con el misterio, con la posibilidad de un final para luego revelar una continuidad, puede ser increíblemente efectiva. La verdad, como a menudo sucede, es probablemente menos escandalosa de lo que muchos especularon, pero mucho más inteligente. No se trata de infidelidades ni de grandes peleas públicas, sino de una decisión estratégica, de proteger su espacio, de enfocar energías, o simplemente de dejar que su relación evolucione lejos del escrutinio constante. Y aquí viene lo más interesante. Si esta teoría es correcta, entonces la supuesta separación ha servido para dos propósitos: primero, para darles el espacio que necesitaban, y segundo, para mantener viva la atención del público sobre ellos. Una vez que los focos se apagan un poco, la curiosidad por ver qué pasará después se intensifica. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros como espectadores y seguidores de las noticias del espectáculo? Significa que debemos ser un poco más cautelosos con los titulares que leemos y la información que consumimos. Que las redes sociales no siempre reflejan la realidad completa, y que las apariciones públicas o ausencias pueden tener motivaciones mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. Y la verdadera sorpresa no es que se hayan separado, sino la forma en que se ha gestionado esa separación, o más bien, la forma en que la narrativa ha sido construida. La verdad es que Mert y Afra, lejos de ser víctimas de una ruptura, podrían ser los arquitectos de una historia que ha capturado nuestra atención de una manera muy particular. Ahora, para recapitular brevemente lo que hemos desvelado hoy. Hablamos de los rumores de separación entre Mert y Afra, que generaron una gran expectación en las redes sociales y en los medios. Sin embargo, hemos explorado la posibilidad, respaldada por análisis e información, de que esta supuesta ruptura no sea un final definitivo, sino más bien una estrategia calculada. Ya sea para proteger su privacidad, enfocarse en sus carreras individuales, o mantener el interés público, lo cierto es que la verdad detrás de esta aparente separación es mucho más sorprendente de lo que a simple vista parecía, y podría tratarse de una jugada maestra en el mundo del entretenimiento. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta información les haya resultado intrigante y esclarecedora. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en la separación? ¿Les sorprende esta nueva perspectiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir sobre este tema que ha dado tanto que hablar. No olviden que su participación es lo que hace este canal especial. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta impactante verdad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos llenos de noticias, análisis y las verdades que los medios tradicionales a veces omiten. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.